Buen día, chicos. Hoy nos toca aprender sobre los cuadros comparativos, que es el último tema del trimestre. Y si bien es un tema que ustedes ya conocen, porque es una técnica que utilizan frecuentemente, no son fáciles de hacer y es muy probable que hayan hecho más de uno mal. Por lo tanto, vamos a ver primero cuáles son los tipos de cuadros comparativos y luego vamos a ver las reglas para que puedan confeccionarlos de manera correcta. Vamos con el primer tipo de cuadro, que es este, el cuadro comparativo simple. Se llama simple porque no nos aclara qué se está comparando en cada lado. Sirve este tipo de cuadro para estudiar la información solo de manera comparada. Es decir, que si yo les dijera que en la prueba entra solo la parte de cuento, este cuadro no les sirve para estudiar. ¿Por qué? Porque para entender qué estoy comparando acá, tengo que leer de uno y otro lado, o si no, mucho no se entiende. Es el cuadro más sencillo de hacer. Este es el cuadro comparativo de doble entrada y se llama de doble entrada porque incluye a las dos que ya tenía el cuadro comparativo simple, incluye una tercera columna que es la categoría en la que se comparan los otros, la información. Entonces, acá ya me aclara que estoy comparando la extensión, acá que estoy comparando los personajes y acá que estoy comparando la duración. Entonces, como este sí nos aclara qué es lo que estamos analizando, sí sirve para estudiar tanto de manera comparada como de manera individual si yo solo quiero estudiar las características de la novela. La parte más difícil es escribir la categoría porque a veces es más complicado de decir en una palabra qué es lo que se está comparando. Entonces, tenemos el simple, que ven que tienen solo dos columnas, y el de doble entrada, que tiene tres, porque incluye la categoría en la que estoy comparando. Ahora vamos a ver las reglas. Tienen tres reglas esenciales. La regla número 1. La información que se pone de uno y de otro lado tiene que coincidir. Fíjense que yo acá en cuento puse que es más corto porque tiene entre 100 y 30.000 palabras. Si yo estoy comparando la extensión, acá también tengo que hablar de cuán larga es la novela, pero no puse tiene muchos personajes. Si acá pongo que el cuento tiene pocos personajes, acá yo debería poner de cuántos personajes tiene la novela. Lo que dice de un lado y lo que dice del otro tiene que tener relación. Este cuadro está mal hecho porque muchas veces cuando estamos en una evaluación vamos poniendo la información según nos acordemos y eso hace que esté desorganizado. Pero si yo pongo así, de esta manera, no estoy comparando nada porque no tiene nada que ver que este tiene pocos personajes y este que la acción abarca meses o años. No hay ningún tipo de relación entre lo que se dice de un lado y el otro, por lo tanto no hay nada de comparación. No es un cuadro comparativo. No es nada básicamente. La segunda regla dice, y esta es muy común que no se cumpla, que una misma línea tiene que dividir toda la categoría. ¿Qué suele pasar? A veces lo que ponemos de un lado nos lleva muchos renglones. Supongamos que esto nos llevaba 3, 4 renglones. Pero lo que se pone del otro lado es mucho más corto y nos lleva un solo renglón. ¿Qué es muy común que se haga? Esto se corte de una manera muy extraña y una línea quede donde termina la parte corta y otra quede en donde termina la parte larga. Entonces se hace como una escalera. Eso está mal. Es un error grave y por eso se descuentan puntos si ustedes llegaran a hacer algo así en un examen. ¿Por qué está mal? Porque la regla dice que una sola línea tiene que ir toda la categoría, como esta línea de acá, de acá abajo. Pero, además, si ustedes no cumplen y hacen esta escalera, yo acá inmediatamente ya comienzo, para que voy a dejar en blanco este renglón, ya comienzo a escribir otra categoría. Entonces acá podría haber puesto ya, ni bien comienza esta escalera, tiene muchos personajes. Y eso haría que
ya no coincida la información, porque en lo que dura la parte que dice es más corto, tiene 30.000 palabras, yo tendría escrito, es más largo, tiene más de 100 páginas y acá abajo ya tiene muchos personajes. Y ahí también ya no coincide la parte de que tiene que coincidir de un lado y del otro. Entonces la escalera nunca se hace. Una sola línea tiene que dividir todo. Y la última regla, que es la que menos se cumple, todavía aún menos, es que todo tiene que ir en la misma carilla. Los cuadros son un tipo de esquema y como esquema tiene que cumplir con que la información se pueda ver de una sola vez, tener toda la información a la vista. A veces tenemos cuadros que son muy largos y no les entra a ustedes todo en la misma carilla, como pasó con el cuadro de tramas que tenían que hacer hace unas cuantas semanas. ¿Qué hizo la mayoría? Como no le entró lo largo, siguió en otra hoja. Eso no se puede hacer. ¿Cuál es la solución? Cuando les pasa esto, tienen que recortar la hoja y pegarla debajo para que todo el cuadro pueda ser visible de una sola vez. No se pueden aceptar cuadros cortados. Nunca jamás se cortan. Bueno, espero que a partir de ahora puedan hacer mejor o correctamente sus cuadros, así que nos vemos la semana que viene.